Vamos a Hebreos 6, hermanos, por favor. Estamos mirando allí este libro tan especial y a veces en algunos momentos tan difícil, pero para mí ha sido una bendición verlo. Y bueno, hermanos, otra vez, hay cosas que no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero una de las cosas claves para mí en el libro de Hebreos es entender a quién se les escribe. Y como dijimos en las primeras clases, el escritor, sea quien sea, que yo prefiero pensar en Pablo, está escribiendo a hermanos judíos, a gente salva, pero gente judía. Ahí hay modos de pensar de que se escribe a judíos salvos, a judíos no salvos y a judíos simpatizantes. Pero esa forma yo veo que es una forma forzada para tratar de explicar pasajes difíciles. Y el capítulo 6 es uno de esos difíciles. Pero vamos a ver, que Dios nos ayude, hermanos. Este pasaje, usted léalo de corrido en su casa. Recuerde que la Biblia no tenía capítulos, ni títulos, ni versículos. Era seguido, entonces el contexto es lo que hablamos la semana pasada, del capítulo 5, del 11 al 14, donde hermanos se hicieron tardos para oír. Y al ser tardos para oír, entonces se detuvo su crecimiento espiritual y en vez de ser maestros en Cristo, debiendo ser ya maestros, ahora habían retrocedido. Y ese es un problema, hermanos. No solo no crecieron, pero retrocedieron. Y no solamente retrocedieron, pero ya no fueron útiles para bendecir a otros. Entonces es una cadenita de males por no tener cuidado con lo que oímos, hermanos. Por abrir las puertas a doctrinas falsas, a falsos maestros. Y estos hermanos pusieron el oído a judaizantes que les decían: circuncídense, está bien Cristo, pero no es suficiente, mira la ley, mira los sumos sacerdotes. Y ahora el escritor está diciendo, no es así, y están pagando las consecuencias por haber oído a quien no debían. Y entonces estos, ya como no son maduros en Cristo, en vez de ser ya maestros, debiéndose ya maestros, ahora en vez de darles carne, se les tiene que dar leche. No son maduros. En vez de llevarlos a crecer más y explicarles, dice: tengo muchas cosas que explicarles, pero ya se hicieron tardos para oír, ahora tenemos que tratarlos como a bebés. Entonces, en ese contexto llegamos al capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los 3 pasajes o libros o escritores que traté de consultar, unos le dan el rodeo, otros no tocan el tema, y otros salen con cosas que pues no comparto. Algunos incluso hablan como, dan a entender como si hasta se perdiera la salvación. Quiero enfatizar una cosa clave del libro de Hebreos. En ningún pasaje de Hebreos, por difícil que sea, nunca está hablando de la posibilidad de perder la salvación. Ningún pasaje. Tú puedes leer Hebreos 2, Hebreos 6, Hebreos 10, y ningún pasaje, ya explicamos Hebreos 2, llegaremos a Hebreos 10,
Ningún pasaje está hablando de la posibilidad de perder la salvación. Aunque veas palabras como recayeron, que es imposible que sean renovados para arrepentimiento, etcétera, no está tocando el tema de la salvación. Eso déjalo bien en tu mente para no divagar. No, si es difícil el pasaje, pero no está hablando de perder la salvación. La salvación es un asunto finiquitado en la Biblia. La salvación no se pierde. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene. No dice que tendrá ni que tuvo. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya pasó de muerte a vida. Dice que en Cristo hemos muerto, hemos resucitado y ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, la salvación es un tema finiquitado, imposible que se pierda la salvación. Entonces, Hebreos no está hablando de eso. Estos hermanos han retrocedido, y una de las pruebas que sí son salvos y que no está hablando de la salvación es que él los anima a esta gente que ha retrocedido a que vayan hacia la perfección. Vamos a leer capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. Los únicos que pueden alcanzar madurez son salvos, hermanos, ¿ok? No está hablando a inconversos, no está hablando a gente que simpatiza, está hablando a gente que puede alcanzar madurez. Esos son salvos. Versículo 1, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, ¿qué dice? Adelante a la perfección. En Filipenses habla los que ya son perfectos y los que todavía no somos perfectos. Cuando habla de los que ya son perfectos, está hablando de la obra de Cristo en nosotros. Cuando dice que no somos perfectos, que vamos hacia eso, está hablando de nuestro caminar con Cristo, ser maduros en Cristo. Y aquí cuando dice vamos adelante a la perfección, está hablando de ir madurando, ir creciendo, ser más como Cristo. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ok. Entonces, si fueran inconversos, ¿cómo los anima a ir adelante a la perfección? Esta es gente salva, hermanos. Y no les está diciendo, pues ya se les perdió la salvación. No, está diciendo ahí, levántense, échenle ganas y vamos adelante a la perfección. Pareciera como si estos hermanos han perdido su sentir y convicción de que son de Cristo. Y como que quisieran volver a pasar por una experiencia, por una serie de doctrinas, para que vuelvan a sentir lo que sentían. Una cosa sí es cierta, hermanos. Cuando gente se aparta, o gente peca, o gente deja de crecer, o ya no asiste a una iglesia ni lee la Biblia, muy probablemente llegue el momento que se sienta hasta perdido. Se sienta como que Dios está lejos. Se sienta como si no soy hijo de Dios. David, después de pecar, decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, las emociones son cambiantes. Pero la vida en Cristo no tiene que ver con las emociones, sino con lo que Cristo hizo, hermanos. Una pregunta: ¿siempre, cada día, todos los días te sientes salvo? Si dices que sí, pásame la receta. Yo sé que soy salvo, pero no creas que siempre me siento inundando de, soy salvo. No. Pero si siempre leo la Biblia, Juan 5:24 va a decir, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Salvación no tiene que ver con que me sienta salvo. Salvación tiene que ver con que crea lo que la Biblia dice, hermanos. Y la Biblia dice que el que está en Cristo es salvo, hermanos. Primera de Juan fue escrita, estas cosas fueron escritas para que sepáis que tenéis vida eterna y para que tenéis vida en su nombre. Si yo leo la Biblia, muy probablemente voy a saberme y sentirme salvo. Si yo estoy cerca de Dios y me congrego, muy probablemente voy a saberme y sentirme salvo. Pero si no leo la Biblia, si no busco al Señor, si no me congrego y peor, me aparto al pecado, muy seguramente no me sentiré nada salvo, hermanos. ¿Ok? Entonces, estos hermanos no es que no eran salvos, es que dieron oído a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, siguieron a gente y en algún momento ahora como que recapacitaron y como dijeron, caray, híjole, pues no, otra vez tengo que pasar por estas doctrinas nuevamente, por estas experiencias y esto y aquello para volver a tener esa convicción y sentirme. Yo he escuchado a gente, y los que son predicadores quizá lo han hecho también, han escuchado a esa gente que se apartan de Dios, incluso predicadores, pecan de cierta forma y la única razón que después dan para justificar lo que hicieron es que no era salvo. ¿Se han escuchado eso, hermano? Es que no era salvo. No, si era salvo. Andabas de rebelde, de desobediente, de pecaminoso, de carnal. Y estos hermanos ahora, pues, es que quiero renovarme otra vez, esa renovación para arrepentimiento y están en una lucha sentimental y en una lucha de convicción porque se han apartado. Y ahora quieren volver y el escritor les dice, déjense de eso, vamos adelante, vamos adelante. Ahí en el versículo 1, cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, cuando habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, no está diciendo que la doctrina de Cristo es rudimentaria, hermanos, ¿ok? No, la doctrina de Cristo es excelencia. Lo que está diciendo, hermanos, es que hay temas que ya no deberían significar un conflicto o duda en nuestra fe. Hay temas en la doctrina de Cristo que si en verdad lo conocimos, no deberían significar un problema o una duda en nuestra fe. Por ejemplo, ¿cuál será? Mencionaremos algunos. A veces hay gente que se siente no amada, ¿verdad? Una pregunta. ¿Alguien que ha aceptado a Cristo es una persona no amada? No, ¿verdad? No me siento salvo. ¿Una persona que ha aceptado a Cristo es salva o no es salva, hermanos? Se sienta como se sienta, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cristo está conmigo o no está conmigo? Aunque me sienta que estoy solo y nadie está conmigo y me siento abandonado. Por eso el diablo toma ventaja, hermanos. Porque cosas que deberían estar resueltas en nuestra mente no están resueltas. No, es que debo de esforzarme para... Y estos hermanos trataban de agradar al Señor por sus obras, por la ley. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la fe? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es que la doctrina de Cristo sea rudimentaria. Es que hay cosas que tú y yo ya deberíamos de tener bien resuelto en nuestra vida, hermanos. Cosas que ya deberían de ser un fundamento que me agarran en mis tiempos de crisis, de necesidad, de problemas, de tentación. Ahora aquí menciona algunas doctrinas que ni siquiera forma parte de lo que conocemos del lenguaje normal de los cristianos, y en los que leí decían que habían cosas parecidas a cosas que hacían en el Nuevo Testamento. No te voy a explicar lo que dice aquí porque la verdad ni lo sé. Porque habla de el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Cuando sepas exactamente a qué se refiere me lo explicas porque no entiendo, ¿no?
De la doctrina de bautismos. Normalmente yo no veo mucho eso en la Biblia. Yo sé que hay un solo bautismo, pero no sé cuál sea la doctrina de los bautismos. Algunos dicen que se refiere a los lavamientos del Antiguo Testamento. Bueno, no creo, porque está hablando de la doctrina de Cristo, hermanos. La resurrección de los muertos no tengo problema, el juicio eterno tampoco tengo problema, pero no me voy a poner a meterme aquí a tratar de explicar esas doctrinas. Lo que sí, hermanos, es que estos hermanos estaban batallando en su mente, batallando en sus sentimientos por haber escuchado a otros, y ahora no se sentían salvos, se sentían perdidos y querían una nueva experiencia. Pero el escritor les dice: olvídense de nueva experiencia, vamos a la perfección. ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a alguien que tropieza? ¿Cuál es? Que se levante. Alguien que cayó, que se arrepiente y vuelva. Sacúdete, arréglate con el Señor, confiesa y apártate y sigue adelante. ¿No es cierto, hermanos? Ir a la perfección no significa no fallar, porque ¿quién no falla? Bueno, las esposas no fallan, eso sí. Cada vez que el hombre y la mujer se ponen al frente a ver quién, el hombre siempre es el culpable. ¿Cierto o no? Culpable según los cargos, ¿no? Pero no me mires así, hermano, con tristeza, hermano. Ni modo, así es la vida, gózate con la mujer que Dios te dio. ¿Verdad, hermano? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahorita cuando llegue a casa no sé qué me va a esperar, pero bueno. ¿Quién no falla, hermanos? ¿Quién no falla? Perfección no es no fallar. Perfección es entender que tengo una meta, y esa meta es Cristo, y que yo me levanto con la gracia de Dios y sigo adelante. Y aunque la regué, quiero ser como Él. Miren, hermanos, lo más miserable de un cristiano no es fallar. Lo más miserable de un cristiano es no querer ser como Cristo, hermanos. Porque mientras haya en ti un fuego, una lucecita, una chispita ahí, una inclinación de que Cristo vale la pena y que necesito ser como Él y conocerlo más, hay esperanza para todos, hermanos. Aquí es gente salva que retrocedió, que fue engañada, ahora están confundidos. Pero el escritor les anima: vayan hacia adelante a la perfección. Ahora, no son gente que no es salva, son salvos. No es gente simpatizante, es gente salva. Mira los versículos 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué dice? Iluminados. Sus corazones fueron iluminados para entender su condenación, su necesidad y al Salvador. Y luego dice: y gustaron del don celestial. Esa palabra gustar no es como gustas, una probadita, no. Gustar es una experiencia completa. Cristo gustó la muerte por nosotros, hermanos. No fue una probadita, Él murió. Fue algo total. Entonces aquí habla de gente que experimentaron el don celestial y fueron hechos, que dice la Biblia, partícipes del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo moró en ellos, vivió en ellos. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, por ninguna razón es gente inconversa. El escritor no les habla como inconversos, les habla como cristianos, pero les dice que es imposible que ellos, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso, grábate esto, no está hablando de la salvación. Por eso muchos, yo leo así escritores y dicen: no, ¿quién no ha hecho temblar este pasaje a mucha gente por la salvación? No está hablando de la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere? Que es imposible que los que una vez gustaron y probaron, ahora y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Recaer, hermanos, habla de tropezar. Todos hemos tropezado. Creo que todos de una u otra forma hemos caído.
Pero aquí el escritor les está diciendo que es imposible que sean otra vez renovados. Escúchame bien, versículo 6. Nadie puede ser renovado para arrepentimiento, nadie. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento para salvación sucede una sola vez en la vida. Si este cristiano se aparta del Señor, se hace marihuano, se hace inmoral, hace tantas cosas malas, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hace muchos años yo me arrepentí. Hace muchos años yo acepté a Cristo. El arrepentimiento para salvación se experimenta una sola vez en la vida cuando aceptas a Cristo, hermanos. Yo no puedo volver a experimentar el arrepentimiento de salvación. Puedo experimentar otro arrepentimiento. ¿Cuál? El de arreglar mi comunión con Cristo. Entonces yo no puedo decir, ay, es que otra vez quiero porque la regué y quiero otra vez esto y no. Ahora yo tengo que aceptar, la regué, ofendí a mi padre, pequé contra el Señor y ahora yo me arrepiento para arreglar mi comunión, pero no puedo otra vez tener el arrepentimiento de salvación porque ya fui salvo. Es imposible. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces, no se vale cubrir nuestros pecados y errores en decir que no fui salvo. Hay que ser honestos. La regué. Menosprecié mis beneficios y bendiciones y privilegios como hijo de Dios. Actué como si no conociera, pero ok, ya vuelvo en sí como el hijo pródigo y me arreglo con mi padre. Pero nunca dejé de ser su hijo. Y no puedo ser renovado para arrepentimiento porque ya me arrepentí una vez para ser salvo. No puedo arrepentirme dos veces para ser salvo. Y tampoco, y dice que es imposible porque Cristo no puede morir otra vez por mí, hermanos. Porque lo que Cristo hizo fue suficiente. Y lo que Cristo hizo fue eficiente. Suficiente para siempre y totalmente, hermanos. Yo el día que acepté a Cristo, no recibí una salvación y un sacrificio de segunda categoría o a medias. Recibí la salvación y el sacrificio de Cristo suficiente, eficiente, perfecto. Si en mi caminar la he regado o he hecho cosas mal o lo que sea, lo único que puedo hacer es volverme a Él, arrepentirme, arreglar mi comunión, pero lo que ya tenía de Cristo lo sigo teniendo. Y no puedo querer el arrepentimiento para salvación otra vez, porque ese ya lo tuve. ¿Sí están aquí, hermanos? Se quedaron así como, ¿sí? Bueno, cuando venga el pastor ahí lo arreglan, ¿ok? En otras palabras, el escritor va al capítulo 9, versículos 7 y 8, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por la cual labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí, a través de una analogía de el agua de lluvia y la tierra, simplemente lo que veo es que está diciendo, mira, el que es salvo y el que está sin Cristo está sin Cristo. El que es salvo le espera las bendiciones celestiales y el que está perdido las maldiciones eternales. Por eso, en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de qué, hermanos? De cosas mejores. Ok, la regaron, se confundieron, se apartaron, recayeron, pero levántate, vamos a la perfección, porque nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen al salvación, aunque hablamos así. Y luego los anima el escritor, dándoles trayendo a su memoria que tenemos un Dios que no es injusto, hermanos, que tenemos un Dios que no olvida, un Dios que vio. Mira, a veces es triste que cristianos sirven a Dios y luego se apagan. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cristo? Entonces, ¿por qué
¿Por qué si yo servía a Cristo, ahora ya no sirvo a Cristo? Pregúntatelo. Dame una respuesta. Porque Cristo dejó de valer lo que valía para mí. Nos vamos a justificar que el pastor, que los hermanos, que la esposa que tengo, que el esposo, que los papás, que eso, que... Y vamos a decir, pero todo cristiano que deja de seguir a Cristo es porque Cristo dejó de valer lo que valía para él. Sin embargo, el escritor dice, mira, aunque Cristo dejó de valer para ustedes, quiero decirles, ustedes nunca dejaron de valer para Cristo. Porque Dios no es injusto para olvidar. Él recuerda todo lo que hicieron, cómo servían, cómo amaban, cómo se entregaban. Él no ha olvidado, ustedes lo olvidaron, ustedes se descuidaron, ustedes fueron engañados, pero Él los tiene presentes. Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho. Sí tropezaron, sí se dejaron engañar, pero levántense ya. Dejen de estar escuchando falsas doctrinas, falsos maestros. Y otra vez, vamos a la perfección, vamos a echarle ganas, tenemos cosas mejores. Y Cristo no es injusto por olvidar. Y qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios maravilloso, hermano. Mira, la verdad, no nos merecemos que Él nos pague nada, ¿verdad? Tener la salvación nos implica una deuda eterna, hermanos. ¿Cómo pagarla? Como dije alguna ocasión, procura cuantificar cuánto vale que Cristo se haya hecho hombre. Procura cuantificar cuánto vale que Cristo haya vivido perfectamente por mí. Con oro, con plata, con lo que quieras, cuantifica cuánto vale que Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida, sangre bendita, por este vil pecador. Cuantifica cuánto vale que venció a la muerte y viene por mí, hermanos. Estamos con un deudo, no hay forma de pagar. ¿Cómo le pagamos? Pero aparte de eso, Él nos da tantas bendiciones y nos promete galardones y recompensas y esto y aquello. Él dice, mira, si tú das un vaso de agua a profeta, yo te voy a dar recompensa de profeta. Y si tú dejas algo, yo te voy a dar 100 veces más. Él promete bendecir. Y el escritor les dice, hermanos, échenle ganas otra vez. Ustedes se olvidaron de Dios, pero Dios no es injusto por olvidar. Él tiene presente vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que esto mismo muestren la misma solicitud. Ve esa frase, versículo 11. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Que muestren la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Esa frase es maravillosa. Hoy alguien mandó un meme o no sé qué, una tarjetita. Yo no soy de leer tan tarjetitas, ¿verdad? Y gracias a los que mandan tarjetitas, Dios los bendiga, amén. Pero casi no las leo, no las veo, ¿no? Se satura mi teléfono, es viejo y ya, no, memoria llena. Entonces veo quién fue y digo, amén, gloria al Señor. Pero no sé, pero de vez en cuando veo una. Y hoy vi una que decía algo así. A esto me refiero que es para toda la vida. Y se ve un ancianito allí haciéndole así como payasaditas, gracias a su esposa anciana en su cama, quizá al lecho de muerte, ¿no? Hasta el fin. Ahora matrimonios al año truenan, hermanos. No saben lo que es hasta el fin. Cristianos por 5 años son bien fieles, pero luego mucha gente viene a las iglesias y piensa que eso es suficiente, pero no se están consagrando diariamente hasta el fin. Recuerdo una época muy difícil en mi vida, tenía yo como 18, 19 años. No voy a entrar en detalles, pero alguien quiso hacer un daño grande a mi vida, difamándome, etcétera, etcétera. Yo me sentía en un conflicto y yo le preguntaba a Dios, Señor, mis padres y mi familia inconversa, ¿cómo les platicaba eso?
que un siervo de Dios me quería afectar tremendamente. No tenía pastor, no tenía iglesia. Y entonces yo preguntándole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? No sé cómo, de esas casualidades, alguien me dio un almanaque. ¿Se acuerdan los almanaques de antes? Y en ese almanaque venía un oso grizzly peleando con un puma. Y tú los veías abrazados en una mordida que no sabías quién estaba dañando a quién. Y con letras bien pequeñitas, mientras yo estaba diciendo, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Con letras muy pequeñas decía, hasta el fin. Y ese pensamiento debiera dominar nuestra mente, hermanos, hasta el fin. A veces no se va a ver claro, a veces va a ser muy contrario, a veces va a haber ataque de los que menos esperabas. La Biblia dice, el que de mi pan comía, con el que dulcemente comunicábamos los secretos. A veces enfermedades, situaciones emocionales, muchas cosas van a venir y nos van a convencer como que basta ya, no tiene caso, que sabe qué tanto. Pero todo cambia, hermanos. Tiempos se cumplen, Dios levanta, el sol sale. Y en nuestra mente y corazón debe estar grabado siempre hasta el fin. Y el escritor les dice, miren, yo quisiera que sirvieran al Señor hasta el fin, que lo amaran hasta el fin, que les apasionara hasta el fin. No flor de un rato. Para plena certeza de la esperanza. Porque no quiero que se hagan perezosos, sino que los animo a que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y les trae a colación ahí un nombre, el nombre de Abraham. Él está diciendo, mira, Abraham y tú no hay diferencia. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. ¿Quieres ver promesas cumplidas? ¿Quieres ver la certeza de las promesas? ¿Quieres heredarlas y verlas cumplidas en ti? Sé imitador de ellos. Y los dos requisitos principales de ellos eran fe y paciencia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es esperar lo que no está. La convicción de lo que no se ve. La fe es esperar lo que no se ve. Espero lo que no está, espero lo que no se ve, porque yo sé que hay un Dios vivo que cumple sus promesas, que no falla, que es verdadero, y que si me mantengo en fe y en paciencia. No está hablando de cualidades. Mira, hermanos, a veces, a veces uno se siente tan mal, tan incapaz. Veo a siervos de Dios y dice, wow, qué tantas habilidades, tantas cualidades, qué espirituales, qué esto, qué aquello. Y luego se ve uno mismo y dice, ay. Pero no está hablando de tu habilidad, tu talento, tu cualidad. Está hablando algo que todos pudiéramos tener: fe y paciencia. Creerle a Dios y esperar en Dios. Donde lo que importa ya no es lo que haces, sino para quién lo haces. Donde lo que importa ya no es dónde estás, sino con quién estás. Donde ya no importa si soy invitado a las más grandes conferencias o soy el que estoy arreglando las bancas. Donde ya no importa si manejo el carro del año o mi carrito. Porque por lo que tú sabes, ahí en Hebreos 11 no vemos un libro de las cualidades ni las habilidades, sino un capítulo de los héroes de la fe. Y Dios y el escritor aquí termina diciendo, mira, es imposible que Dios mienta, porque Él hay dos cosas: Él no miente y Él es inmutable. No hay forma que Él falle a lo que prometió.
Tú síguele creyendo, sigue esperando, sigue sirviendo. Y termino con esto. En ese mismo tiempo de que vi ese almanaque de el grizzly con el puma, yo me acuerdo que salí de una cabaña allá en la sierra, en Chihuahua, allá por Krill, nieve y todo eso, y había una neblina, de esas neblinas que no ves a 2 metros, hermano, así, densa, increíble. Y te impacta porque donde estaba la ventana, allá enfrente estaba como una cañada, había montañas, unos árboles tremendos y un río, y ahora no se veía nada, hermanos, nada. Es más, hasta gruesa la neblina. Y ahí en mi ignorancia, en la mente de ese joven de 18 años, Dios me puso en la mente: Jorge, aunque no veas nada, allá está firme lo que debe de estar. Aunque no veas nada, si sigues caminando, te vas a encontrar el río que siempre está allí. Y aunque no veas nada, si sigues caminando, te vas a topar con la cañada y las montañas que están ahí. Ahí está firme lo que debe de estar. Y hermanos, ante Dios, ahí está firme lo que debe de estar. El problema no es lo que Él ha dicho. El problema es que dejamos de un lado esas 2 palabritas, fe y paciencia. Y las promesas maravillosas las tiramos a la basura y dejamos de servir, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestro Señor merece que sigamos adelante y que lo amemos y le sirvamos y lo busquemos hasta el fin, hermanos, hasta el fin. Entonces yo no sé cuál sea tu situación. Lo que sí sé es que si eres salvo, eres salvo. Ahora levántate y vamos a la perfección. Y échale ganas. Y ahí hay promesas maravillosas. Si las quieres y las quieres heredar, 2 palabritas, fe y paciencia. Y aunque te hayas olvidado de Dios, en muchos momentos Él nunca se ha olvidado. Nunca va a olvidar lo que hiciste para Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Dios maravilloso que tenemos. Y Señor, qué triste y lamentable, cuántas veces te fallamos. Te dejamos por cosas que no valen la pena y nos justificamos y culpamos y nos perdemos lo que ibas a hacer. Ayúdanos, Padre, a levantarnos, entender que si somos salvos, somos salvos y que todavía hay promesas que alcanzar y cosas maravillosas para ver. Bendice cada corazón y bendice lo que resta del servicio en Cristo Jesús. Amén.